Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, con todos los que se están sumando a través del Zoom y a través del Facebook. Sean todos bienvenidos a este webinar Retorno a clases escolares en Perú, análisis y desafíos. Muchas gracias a la Facultad de Ciencias Sociales por compartir la organización de este evento, porque se trata de un tema que no solamente preocupa a las familias y a los educadores, sino a la comunidad y a la sociedad en general. Todos sabemos que el retorno a las clases, a las aulas, es un pedido a gritos de todos, porque estamos preocupados por la recuperación de los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. Y si bien esta actividad en modalidad semipresencial se inició el año pasado en ámbitos rurales, este año, en este segundo semestre, estamos enfrentando desafíos para el retorno en las zonas de la ciudad. Seguramente nuestros panelistas, Martín Benavides, ex ministro de Educación, Regina Moromisato, docente de esta casa de estudio, y Elena Bizurraga, profesora de un colegio en Lima, nos van a compartir lo que esperamos, un análisis de cómo estamos en esta situación, cómo se ha iniciado este retorno el mes pasado, qué desafíos tenemos que enfrentar en el marco de estos 4 criterios que se viene manejando desde el año pasado, que sea un retorno gradual, seguro, flexible y voluntario. Además, con la expectativa de que esto continúe en este nuevo marco que tenemos de un nuevo ministro de Educación. Así que muchas gracias a nuestros panelistas por la oportunidad de seguir aportando a la reflexión, al análisis y a la preparación de todos nosotros para favorecer el retorno a la escolaridad en esta modalidad semipresencial. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a la profesora Diana Revilla. Ella es decana de la Facultad de Educación. Esta actividad se está desarrollando en coordinación entre la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Educación. Sin más, como bien dijo la profesora Diana, este es un importante tema, ¿no? Del cual hay muchas preguntas, dudas, acciones que se han realizado, de los cuales también hay que analizar los pros, los contras, ¿no? Y bueno, nuestros panelistas el día de hoy, que son la profesora Elena Bizurraga, directora del Colegio Hiram Bingham, la profesora Regina Moromisato, de la Facultad de Educación, y el profesor Martín Benavides, también docente de la Pontificia Universidad Católica, van a abordar este tema. Les cuento un poco la estructura del evento. Vamos a dividir el evento en 3 bloques. En cada uno de los bloques, nuestros panelistas van a tener 10 minutos para poder brindar su análisis, ¿sí? Al finalizar, vamos a también tener una ronda de preguntas. Aquellos que nos acompañan en Zoom, les solicito que puedan ir haciendo anotación de sus preguntas o sus comentarios, y al igual que las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, también pueden dejar sus consultas y comentarios como comentarios en nuestras redes, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, y también en nuestra mesa nos acompaña el profesor Carlos Eduardo Aramburu, decano de la facultad, quien también después va a brindar sus palabras, ¿no? Quiero agradecer a los 3 panelistas que son parte de esta importante actividad, ¿sí? Y bueno, voy a mencionar un poco el perfil, ¿no? de cada uno de ellos. La profesora Regina Moromisato, ella es docente de la Facultad de Educación, doctora en Niñez, Juventud y Ciencias Sociales por la Universidad de Manizales y el Centro de Altos Estudios en Niñez y Juventud de Colombia. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos vinculados al campo de la salud.
y la educación con enfoque en desarrollo humano en el sector público y privado. También nos acompaña la profesora Elena Vizurraga. Ella es directora del Colegio Hiram Bingham, the British International School of Lima. Asimismo, trabaja para la Organización del Bachillerato Internacional desde el año 2005, desempeñándose como asesora de colegios, capacitadora de maestros y personal de liderazgo, así como también es líder de procesos de evaluación y acreditación de colegios para el Bachillerato Internacional y para el ACA. También es especialista en evaluación de los aprendizajes, habiendo dictado numerosos webinars y conferencias sobre el tema, tanto en Perú como en otros países de América Latina. También contamos con la presencia del profesor Martín Benavides. Él es docente de nuestra facultad, ha sido también ministro de Educación y también ha sido miembro del Consejo Directivo de SUNEDU. Sus campos de especialización son la estratificación social y desigualdad, sociología de la educación, políticas educativas y juventud. Muchísimas gracias nuevamente por ser parte de esta mesa. Y como les había comentado, el evento está dividido en 3 bloques. Vamos a iniciar con el primero. El primero es Retorno a las aulas, importancia y lecciones aprendidas. Cada uno de los ponentes tiene 10 minutos. El orden de intervención es primero la profesora Regina, después el profesor Martín y después la profesora Elena. Entonces, en este momento le doy el pase a la profesora Regina Moromisato. A ver, voy a compartir pantalla. Creo que tengo acá el PPT también. Creo que en mi caso se ve todo porque estoy de coanfitriona. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación y felicitar, ¿no?, a la Facultad de Ciencias Sociales y a la Facultad de Educación por esta actividad y en un tema tan especial como decía Diana, ¿no?, de coyuntura y que nos pone muy tensos también, ¿no?, porque todo lo que esto implica en el tema del retorno seguro no es una tarea fácil, es compleja, pero tampoco imposible, ¿no? Bueno, como hoy estamos en un espacio académico, yo quisiera que pudiéramos ayudarnos de la ciencia, de los datos, para conocer la magnitud del problema, ¿no? Porque en cierto modo, bueno, ser primera en abrir esta parte de este panel, de este conversatorio, creo que es importante dar un marco general para luego poder construir el análisis colectivo, ¿no? Entonces, conocer la magnitud del problema para que luego, ¿no?, cada uno de nosotros que estamos aquí en el auditorio podamos ponderar, ¿no?, y sopesar las pérdidas y las ganancias que implica el cierre de las escuelas, ¿no?, en el país, y casi vamos por 2 años, ¿no? Entonces, bueno, retorno a clases en el Perú. Comentarles que también soy vocera del colectivo Retorno Seguro, que hemos venido trabajando muy duro desde el año pasado, haciendo incidencia para que los niños, especialmente los más pequeños, regresaran lo más pronto posible al aula. Y es porque estuvimos haciendo seguimiento hasta el día de hoy de cómo se va comportando el COVID en los menores de 18 años, ¿no? Y si nosotros podemos observar, ¿no?, miren esta data, que es de los datos abiertos del Ministerio de Salud, donde cualquiera de nosotros puede ingresar y procesar la información, podemos ver que los menores de 18 años representan el 6.78% de todas las edades que han reportado contagio por COVID, ¿no? Y miren ustedes también el número que significa en los niños pequeños, ¿no? 1.30, 1.40%, ¿no? Y esto es consistente con todos los datos que hemos ido recabando a nivel internacional, en los otros países. Y ya también se venía diciendo en febrero, ¿no?, con el estudio más grande que se ha hecho en la India, ¿no?, de 3 millones de rastreo por contacto, se señalaba que los niños menores de 9 años se contagian menos, y si se contagian sus síntomas son leves, y que no son los transmisores del COVID, ¿no? Nosotros confinamos a los niños diciendo que ellos iban a llevar el COVID a las casas, ¿no? Tamaño error, ¿sí? Y que así a partir de los 10 años, los niños, lo que se observa es que se contagian, y contagian tan igual que un adulto. Y esto debe ser tal vez la primera pista que nos da la ciencia para poder pensar
de una mejor manera el tema del retorno y sobre todo un retorno seguro, que es lo que todos queremos. Este es el ranking por regiones, ¿no? Lógicamente que Lima, en números absolutos, pues Lima lleva la delantera porque es la zona del país que más población tiene, pero si ya lo vamos viendo a nivel de porcentajes, pues representa el 1.2%. Estoy hablando a nivel, en este caso, de niños menores de 6 años, porque nosotros como el colectivo hemos estado haciendo este seguimiento muy fino, sobre todo con este grupo de edad que tiene unas particularidades especiales, ¿no? En el caso de fallecidos, porque sí, o sea, lamentablemente sí han habido fallecimientos por temas de COVID en niños, ¿no? Podemos decir nosotros que en términos, digamos, absolutos, no absolutos, sino a nivel de todos los menores de 18 meses, representa el 1,31%, ¿no? Claro, lo que nos suelen decir cuando presentamos estos datos, porque es dato duro y frío, pero cada vida cuenta. Por supuesto que cada vida cuenta, ¿no? Pero para los tomadores de decisiones es importante tener esta información y además añadir que el 100% de los casos que han sido reportados como fallecimiento han sido porque siempre han estado asociados con un factor de comorbilidad, ¿no? Y lo que hemos estado conversando mucho con la OMS es que la pandemia que nos destruye y nos ha estado metiendo mucho miedo sin ver estos datos ha sido pues la pandemia de la desinformación, ¿no? Muchos fake news circulando que no han contribuido realmente a tener una mirada más objetiva de cómo tratar este problema, ¿no? Y cuando nosotros decimos de factores de comorbilidad, estamos por lo general hablando de enfermedades cardiológicas, enfermedades cáncer, estamos hablando de enfermedades respiratorias agudas, inclusive estamos hablando de la obesidad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante, ¿no? Con estos datos, entonces nosotros empezamos a analizar, oye, mira lo que está pasando, estamos teniendo este tema de lo que se llama en economía del comportamiento, pues la ley del número pequeño, ¿no? O sea, tenemos realmente unos números pequeños que se contagian, tenemos estas evidencias, pero sin embargo, este 2% está mandando sobre el otro 98%, ¿no? Esa era nuestra lógica, nuestra forma, digamos, de mirar este tema de la necesidad de un retorno urgente. Entonces, ¿por qué es importante retornar a los espacios de aprendizaje y desarrollo? Fíjense que no pongo yo retornos a las escuelas, porque aquí tenemos que pensar en las cunas, en las guarderías, en los jardines, en la primaria, en la secundaria y también, ¿por qué no?, en las universidades, ¿no? Porque las pérdidas en otras dimensiones del desarrollo han sido peores, o sea, casi inmesurables, casi difíciles de medir, ¿no? Empezamos con lo que todo el mundo sabe, ¿no? En febrero, la Dirección de Salud Mental reportaba problemas emocionales en niños y adolescentes, con énfasis en los niños menores de 6 años. O sea, de todos los casos atendidos por el Ministerio de Salud, por el área de salud mental, 62% eran casos de niños menores de 6 años. Y con el tiempo, la resistencia de los niños más grandes y los adolescentes también se fue doblegando, a tal punto que se incrementaron los casos de ansiedad, depresión y suicidio infantil. La ESIC, que es la encuesta continua, la evaluación continua de impacto del COVID, que lo está haciendo la Fundación Baltasar Nicolás, Coopera Infancia y la Facultad de Psicología de la Universidad Católica, encuentran que 9 de cada 10 cuidadores de familia con niños menores de 6 años presenta 1 o 2 indicadores de estrés y ansiedad, que podría estar explicando el incremento de los patrones de violencia en el hogar. La Defensoría del Pueblo ha reportado un incremento significativo de violación sexual a niños, niñas y adolescentes durante el confinamiento en el año 2020. Por otra parte, pareciera que el COVID hubiera anulado los otros problemas de salud infantil. O sea, y ustedes dirán, porque yo hablo de salud, es que educación y salud no pueden separarse, ¿no? El último registro de la ENDES, que ha salido hace poco, señala que solo el 9,5% de niños menores de 3 años tienen su CRED completo, ¿no? Y tenemos más del 50% de niños menores de 3 años desprotegidos sin vacunas. Y los pediatras últimamente están muy preocupados por el incremento de la obesidad infantil, justamente por la falta de actividad y la mala alimentación. Chile ya registraba en su mapa nutricional que los niños menores de 6 años eran los que más registraban sobrepeso y obesidad, casi llegando a un incremento del 30%, ¿no? Y hemos dicho que la obesidad es un factor de comorbilidad, ¿no? Y en relación a los aprendizajes, voy aquí a referirme a Pablo Lavado, economista, profesor investigador de la Universidad del Pacífico,
calcula que estos 18 meses de cierre de escuela equivalen a 2.4 años de pérdida en los aprendizajes. Las pruebas estandarizadas en Brasil señalan que mediante el aprendizaje remoto los estudiantes solo han aprendido el 27,5% lo que hubieran aprendido de manera presencial. La línea base que realizó Chile al iniciar la presencialidad mostraba que los alumnos de hogares con mayores recursos mostraban una pérdida de aprendizaje de 15%, o sea, un cierre de un año, ¿no? Mientras que alumnos de hogares de escasos recursos, estas pérdidas podían llegar hasta el 60%. Pero no solo hablamos de la pérdida a nivel de conceptos, sino también estamos hablando de la pérdida en las relaciones sociales, lo que hoy se llama habilidades blandas y que no hay forma de practicarlas en soledad. Como consecuencia, a largo plazo, y bajo la comprensión que la educación nos prepara para una vida plena, y dentro de ella está la inserción al mundo laboral, Pablo Lavado calcula que la pérdida de estos 2 años de aprendizaje por cierre de escuelas tendrá un impacto en la empleabilidad, ¿no? Que ello supone una pérdida monetaria de 78.991 soles durante la vida laboral por cada estudiante, lo que equivale a 645.177 millones de soles durante la vida laboral de todos los estudiantes, y ello equivale al 118% de PBI del país. O sea, no es imposible con estos datos pensar o entender que el impacto que esto va a generar en la economía del país, lo cual traerá indudablemente las brechas sociales, económicas y de acceso se hagan más grandes si seguimos en este túnel. Pero estas cifras, ¿no? Para la población es una pérdida abstracta, es difícil de comprender, es una pérdida que ahorita nos parece intangible, ¿no? Tal vez estas sean las primeras señales concretas del efecto que está generando estos 18 meses de servicios educativos y de cuidados, ¿no? Ustedes ya conocen que se ha tenido que bajar la valla del puntaje mínimo en la universidad, ¿no? Yo pongo tal vez, no lo he investigado en profundidad, pero sí me llama la atención y me pregunto yo si eso tiene un efecto y una relación directa con esto, ¿no? Tampoco está de más decir, no hemos hecho todavía una línea base de cómo están los aprendizajes de los escolares, pero creo que la pista que nos dan los padres en esta encuesta que hicieron es importante, ¿no? Ellos perciben, el 46% de ellos perciben que los aprendizajes de sus hijos han empeorado, y esta cifra se incrementa a 64% en el nivel socioeconómico más bajo. Y bueno, y aquí está lo que les mencionaba, ¿no? En salud está advirtiendo este incremento de hospitalización de niños y adolescentes con depresión, ¿no? Y para finalizar ya este tiempo, yo nada más, no quiero ahondar más en esto, pero sí algunas reflexiones, ¿no? En esta parte, por qué es importante y lecciones aprendidas. Bueno, definitivamente hemos regresado al paradigma de adulto en miniatura, ¿no? Y hemos idealizado el hogar. 2, la política pública sigue amparándose en las creencias y no en la ciencia. Y me pregunto si eso se debe a estas estructuras de desconfianza que hemos generado en que ya nadie cree en nadie, ¿no? El tercer punto es que descubrimos, ¿no?, que las cunas, las guarderías, los jardines, los colegios, las escuelas no solo eran espacios de transmisión de información académica, sino espacios de seguridad, de contención emocional, de alertas tempranas, de alimentación, de cuidado, espacios de hacer amigos, ¿sabes? Aprender a ser amigos y para el ejercicio de la ciudadanía. Un cuarto punto es que no entendimos, como hemos querido entender, que el sistema educativo es uno solo, público y privado. Es un solo sistema y nos hemos encaprichado siempre en contraponerlo, en crear rivalidad entre estos dos espacios, ¿no? Y quinto, la percepción del miedo como un actor debilitado en este proceso, ¿no? Yo creo que aquí Martín, que ha pasado por la gestión pública, ha tenido esa responsabilidad en esta educación, tal vez pueda, y estoy segura que va a ampliar más sobre este tema, ¿no? Así que yo dejo mis comentarios hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Regina. Ahora le doy pase al profesor Martín Benavides. Buenas tardes y muchas gracias a la Facultad de Educación y de Ciencias Sociales por la invitación a este evento. Es un gusto además compartir la mesa con Regina y la profesora Elena, y al mismo tiempo poder continuar, digamos, las reflexiones basadas en evidencia que ha planteado Regina, ¿no? Yo efectivamente tengo también un PPT que lo estoy compartiendo. Yo quiero
enfatizar un poco más en los temas de gestión, ¿no? Y preguntarme, primero, y afirmar en realidad en primer lugar, que la decisión de no promover la educación semipresencial con la urgencia necesaria, efectivamente no ha tenido ningún fundamento técnico. Y eso quiero que quede bien claro. No ha sido una decisión basada en la evidencia, ni internacional ni nacional, y por lo tanto ha sido una decisión básicamente por razones de gestión, razones políticas, ¿no? Y claro, como resultado tenemos que a fines de agosto de 2021 el Perú estaba en la cola entre los países que habían iniciado la educación semipresencial, luego de haber estado, digamos, en un lugar diferente cuando se inició la pandemia y se tuvo que definir, rediseñar algo que no existía, ¿no? Todo el marco normativo y las estrategias de educación remota, entre ellas Aprendo en Casa, con todas sus limitaciones y dificultades, ¿no? Pero hubo una respuesta urgente y rápida a ese problema. Eso no hemos visto, ¿no? Yo creo, y eso es lo que quisiera, digamos, demostrar, que se renunció al proyecto de liderar el proceso de retorno. El Ministerio de Educación básicamente se dedicó a monitorearlo y no a promoverlo, y eso es una diferencia enorme cuando tienes un sector con tantos intereses, tantas diferencias, que necesita una visión y un liderazgo en relación a lo que es mejor para los niños y adolescentes, ¿no? Si uno se dedica únicamente a monitorear el proceso y no a liderarlo, entonces los resultados son los que estamos viendo al día de hoy, ¿no? Se renunció en ese sentido a la rectoría que sí se tenía para liderar el proceso, y no se defendió la idea que esta emergencia no solamente era sanitaria, sino también era una emergencia educativa. Desde esa idea había espacio para que el Ministerio de Educación asuma una rectoría y proponga un conjunto de normas. Y sí se tenía la rectoría. Desde que inicia la pandemia, y recuerden, digamos, que los primeros casos estuvieron vinculados a un colegio privado. Yo recuerdo que eso ocurrió un día sábado, a inicios de marzo, cuando me informan que ha habido un contagio en un colegio y el Ministerio de Salud ya iba rápidamente a decidir el cierre de ese colegio en conjunto. Nosotros hicimos un conjunto de reuniones con la OMS, con expertos, para entender un poco cuál debía ser la alternativa. Lamentablemente, en ese momento no había la evidencia que luego sí hubo, y por lo tanto se tuvo que tomar la medida que finalmente se tomó vinculado al cierre de escuelas, que como bien dice Regina, y hay que decirlo, a estas alturas podemos decir que ha sido un error, ¿no? Pero eso es lo que había en ese momento. No había información, no había ciencia en realidad, no había evidencias, había información anecdótica y era muy difícil, digamos, poder gestionar en esas circunstancias. Pero el Minedu, como ven ustedes ahí, estuvo desde el primer momento, desde el primer decreto supremo de 2020, se peleó porque nos dejen la rectoría de dictar las medidas que correspondan para que las instituciones públicas y privadas brinden el servicio educativo, ¿no? Y esas medidas tienen que ser de cumplimiento obligatorio, evidentemente con la coordinación del MINSA. Y no solamente eso, sino que se logró posicionar la idea que el reparto de alimentos y el reparto de materiales eran un servicio esencial, y por eso se pudo continuar y mantener el programa tan importante como Jaliwarma y el programa y todo lo que era el reparto de materiales educativos para los estudiantes que no tenían conectividad, ¿no? Eso fue reforzado por un decreto de urgencia, el 026-2020, que ustedes ven. Se autoriza al Ministerio de Educación para que se establezcan las disposiciones normativas y todas las orientaciones necesarias para ese proceso. Se tenía la competencia, y desde esa competencia, en realidad, cuando ya empiezan a aparecer las primeras evidencias que ya Regina ha documentado con mucha mayor extensión y que, digamos, ahora son mucho más claras, pero ya desde inicios de 2020, se sabía que, se empezaba a saber que los niños no eran un factor
importante del contagio, digamos que no eran los primeros que tenían podían caer en una situación de gravedad, entre otras cosas, ¿no? Entonces nosotros en ese momento, en junio de 2020, fíjense cuánto tiempo ha pasado, sacamos los primeros protocolos de reapertura y la primera norma de apertura rural, ¿no? Que fue la resolución ministerial que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Que se faculta a las direcciones de gestión educativa local para que abran los colegios siempre que se cumplan con algunas condiciones que están señaladas en esa resolución. Y no solamente eso, ¿no? Sino se saca este protocolo en junio de 2020, que digamos es, creo yo, el primer documento, uno de los primeros documentos de la región en Latinoamérica, para que los colegios puedan abrir de manera semipresencial, ahí donde habían las condiciones de salud para que esto efectivamente se pueda dar. Y ustedes miren ahí ese índice del protocolo que se propuso, ¿no? Planes de vigilancia, organización de las horas, condiciones del aforo, medidas de protección, medidas generales de prevención y protección del personal, condiciones local educativo, y todo lo que había que desarrollarse para que haya un retorno seguro a las escuelas, ¿no? Esto es de junio de 2020, fíjense cuánto tiempo ha pasado. Y sobre la base de eso es que se propone esta idea, ¿no? que se propuso en 2020, de un retorno seguro, es decir, que se retorne ahí donde las condiciones sanitarias de salud lo permitían, flexible, porque la manera como las comunidades educativas iban a responder podía ser distinto, de manera diferente, en términos de cómo controlan el aforo, cómo organizan a su comunidad, gradual, porque la idea era avanzar de a pocos con pilotos, y voluntario, porque efectivamente es una decisión voluntaria de las familias en la medida que había una emergencia educativa, una emergencia sanitaria, ¿no? Y eso se empezó a hablar, digamos, con distintos colectivos en octubre de 2020, ¿no? Se saca la segunda norma rural en octubre de 2020, la norma 430 de apertura de los colegios rurales, y se tienen a las primeras 800 instituciones educativas rurales, que yo las llamo las pioneras, ¿no? Pero de las que en realidad se ha dicho muy poco, ¿no? Es una experiencia que lamentablemente ha sido invisibilizada, y eso es una responsabilidad de todos en realidad. Cuando hemos buscado evidencias, hemos ido a ver Chile, Uruguay, otros países, y no hemos mirado lo que ha pasado aquí en el Perú con esas 800 instituciones educativas rurales, ¿no? A pesar que sí hubo reportes, que yo no los he visto difundidos, felizmente para esta presentación lo pude conseguir, ¿no? Y fíjense, ¿no? Esto es de octubre, información de fines del año 2020, ¿no? Los docentes y estudiantes usan la mascarilla de manera permanente, era una muestrita de colegios, ¿no? Que abrieron de los 800 instituciones, eso es una muestra, evidentemente. La mayor, 60 respuestas que sí usaban la mascarilla de manera permanente, hay 6 que no lo usaban. Luego, si la UGEL les proporcionó la mascarilla, la UGEL no les proporcionó la mascarilla a todos los actores de la comunidad educativa, y por lo tanto, seguro que había que ajustar cosas. Se ha previsto el distanciamiento social, sí, la gran mayoría lo había hecho, digamos. Se realizan pautas de distanciamiento social al ingreso y salida de estudiantes, la mayor parte sí. Han realizado el chequeo diario al ingreso de los estudiantes, 61 que sí. ¿El horario escolar programado permite a todos los estudiantes matriculados accedan a las clases presenciales? Sí. Es decir, habían, digamos, evidencias de estos colegios rurales de las que no aprendimos, de las que no fueron adecuadamente difundidas, donde se podía observar que estas experiencias en estos colegios rurales, los más alejados, los colegios con más problemas, los colegios donde probablemente la infraestructura no es la mejor en términos estructurales, pero esos fueron los primeros colegios que abrieron, y lo hicieron, como ustedes pueden ver, con las garantías del caso y con el cumplimiento de los protocolos que se habían previsto, ¿no? Incluso hubo contagios en algunos de estos colegios, según estos datos. Acá, digamos, pueden ver el dato de que hubo 3 casos positivos en esta muestra, ¿no? Y las cosas no llegaron digamos, a ningún extremo. Entonces,
Acá había una experiencia rural que debió ser continuada con fuerza, debió ser potenciada. Debimos mirar esa evidencia, debemos traer a esos directores, esas directoras, esos docentes, esos padres y madres de familia que comprometidos con la educación de sus hijos y sus hijas fueron los pioneros en la apertura semipresencial. Pero lamentablemente nunca se les escuchó ni se les puso como una experiencia relevante, ¿no? Pero al mismo tiempo se empezaron a diseñar los pilotos urbanos, siempre en coordinación con MINSA. Fíjense que en octubre, lamentablemente copié mal, el 29 de octubre de 2020 se le manda un oficio a la Dirección de Salud del MINSA. Esta responde el 9 de noviembre de 2020. Recordarán ustedes que fue un día medio complicado para el país. Y la respuesta lo que dice al pedido de opinión sobre la apertura de los colegios rurales, en síntesis, háganlo. Fíjense, la detección temprana de signos y síntomas compatibles de COVID-19, así como las condiciones de salud específicas de las personas que acceden a las instalaciones de las instituciones educativas, se convierte en un elemento clave para prevenir la propagación del virus. En base a la revisión del documento técnico remitido por el Ministerio de Educación, este Centro Nacional considera que siempre que se garanticen las condiciones sanitarias y las medidas de prevención, ello podría minimizar el riesgo de aparición en la comunidad, de casos en la comunidad escolar y propagación comunitaria. Y luego da recomendaciones sobre cómo actuar frente a casos de contagio. Lamentablemente esta respuesta llega el 10 de noviembre de 2020 y de ahí en adelante no supimos más qué pasó, por qué se detuvo esta experiencia de pilotos que debió potenciarse en este momento donde había los contagios estaban controlados, ¿no? Y había forma de seguir legitimando la posibilidad que era seguro retornar, porque la idea era ir convenciendo a la comunidad que si estas 800 escuelas rurales se habían abierto sin ningún problema, también lo podían hacer las escuelas urbanas gracias a este piloto, que además fue bien recibido por el MINSA en noviembre de 2020. Bueno, la respuesta llegó el 10 de noviembre y ahí digamos, ya no supe más qué pasó. Lo que sí supimos es que en diciembre se suspendieron las clases, ¿no? Es decir, no se recogió esta experiencia piloto, ni la rural ni la urbana, hasta marzo dijeron, pero luego fue hasta abril porque el programa Aprendo en Casa no estaba diseñado todavía y el primer mes de marzo fue un mes donde no hubo Aprendo en Casa, entonces en concreto se empezó en abril, pero se paró toda la experiencia rural, ¿no? Y no sabemos por qué, ¿no? Por ahí se ha dicho que es por la segunda ola, pero la segunda ola en realidad fue en febrero y marzo, pero ¿qué pasó noviembre, diciembre, enero, ¿no? E incluso con segunda ola se continuaron abriendo una serie de actividades, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? En el momento más dramático de la segunda ola, que es febrero, marzo del año 2021, según un informe del propio Ministerio de Educación, el 20% de los colegios, más o menos unos 20.000 colegios, podría tener clases semipresenciales si se iniciaran las clases el mes de febrero. El 20% de los colegios, imagínense, podían haber iniciado las clases. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué lo pararon? ¿Por qué no fomentaron que se abra ahí donde, según los propios datos del ministerio, podía abrirse? Es un gran enigma en este momento, ¿no? Y bueno, y el resultado, lamentablemente, es que no ha habido, digamos, un retorno importante. A julio de 2021, según los datos del Ministerio de Educación, solo se abrieron de forma semipresencial unas 2.600 instituciones educativas de 26.000 que estaban habilitados, es decir, un 10% de los servicios educativos habilitados, menos de un 3% del total de instituciones educativas, ¿no? Ese es el resultado, digamos, de no haber iniciado la educación semipresencial con toda la fuerza que se necesitaba, y a septiembre de 2021, según datos del propio Ministerio de Educación, ya van solo 8.000 instituciones educativas de las 86.000 habilitadas, o sea, 86.000 instituciones educativas
están habilitadas para el retorno de la educación semipresencial, pero solamente un 10% de ellas han retornado a septiembre de 2021, que es más o menos un 8% de todo el total. Y ya se tiene un 70% de los docentes vacunados. O sea, no deberían ese 70% de instituciones educativas, al menos donde trabajan estos docentes, estar ya en una educación semipresencial. Eso, digamos, es algo que lamentablemente todavía no está ocurriendo y es necesario que ocurra con toda la urgencia que se le debe dar. Entonces, para terminar, creo que es muy importante, es central, que el Ministerio de Educación retome la rectoría en materia de propuestas normativas de reapertura, tiene que asumir ese liderazgo de esta emergencia educativa y el ministro debe ser el principal promotor del retorno. El ministro no puede ser un acompañante, no puede monitorear, no puede decir dónde se abre, dónde se cierra. Tiene que liderar ese retorno, tiene que convencer a las familias que es saludable, tiene que respetar evidentemente también a aquellas familias que decían voluntariamente que sus hijos no regresen por alguna situación particular, pero tiene que tomarse en serio ese liderazgo y buscar recuperar todo el tiempo perdido, sobre todo para los estudiantes que no tuvieron ni un acceso a la estrategia de educación remota. Eso es lo que quería presentarles el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Martín, por su intervención. Nosotros vamos ya tomando nota de algunos comentarios, preguntas que en el tiempo asignado para estas vamos a compartirlas con los panelistas. Gracias a todos los que están escribiendo y los animamos a seguir haciéndolo. Nosotros vamos a ir tomando nota. Ahora le doy el pase a la profesora Elena Bizurraga. Gracias, Yulisa. Buenas tardes con todos. Muchas gracias a la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias Sociales por esta invitación y por abrir estos espacios de diálogo y de reflexión en torno al retorno escolar, ¿no? Para entender la importancia de la reapertura de las escuelas, de los centros de aprendizaje, debemos empezar por reconocer, ¿no?, que estos son espacios de aprendizaje a todo nivel, ¿no? Es decir, no nos referimos solo al desarrollo cognitivo, que ya es bastante importante, o porque es lo relacionado más concretamente con la parte académica, ¿no?, sino nos referimos también y sobre todo al desarrollo socioemocional, al desarrollo físico de nuestros estudiantes, y en el caso de los más pequeños, incluso al desarrollo del lenguaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos en términos de aprendizaje perdido o que se ha retrasado durante estos casi 20 meses de cierre, estamos hablando de un aprendizaje que va todavía más allá del cumplimiento de planes curriculares, ¿no?, y que tiene que ver con el desarrollo integral de los estudiantes y con su salud mental y física. Entonces, entender el rol de las escuelas en el desarrollo integral de los estudiantes, en su bienestar, nos lleva a preguntarnos cómo hacer para volver, ¿no?, para brindar nuevamente esos espacios y esas oportunidades a nuestros niños. Y si bien de alguna manera se está entendiendo ya el por qué necesitamos abrir, todavía considero que hace mucha falta el seguir pensando en qué vamos a hacer una vez que abramos, ¿no? ¿Para qué queremos abrir? ¿Qué queremos lograr en nuestros estudiantes, ¿no? Ya que durante todo este tiempo sabemos que ha habido falencias en la implementación de la educación a distancia. Entonces, ¿cómo apoyaremos a los alumnos con las distintas necesidades con las que vendrán? ¿Y cómo vamos a apoyar a nuestros maestros también? Entonces, bueno, acabamos de escuchar resultados de investigaciones importantísimas que nos ha compartido Regina, todo este proceso de las normas que ha ido publicando Minedu, ¿no?, y los porqués que nos ha explicado Martín, y qué es lo que tenemos hoy en día las escuelas, ¿no?, para poder abrir, digamos, con qué apoyo contamos. Hoy en día contamos con la norma BRAE, ¿no?, esta norma del buen retorno escolar, la de la resolución ministerial 121, que es la que todos los directores estudian y repasan para ver cómo viabilizan este retorno, ¿no? Y es que esta norma nos dicta efectivamente estas pautas para implementar la reapertura de manera segura, voluntaria, gradual y flexible, como nos ha explicado Martín, ¿no?
Entonces, de acuerdo con ella, las escuelas deben primero cumplir con ciertas condiciones territoriales y de contexto que tienen básicamente que ver con las condiciones epidemiológicas del lugar, y una vez que se cumpla con estas condiciones, las escuelas quedan habilitadas, ¿no?, para iniciar su proceso de consulta con la comunidad educativa y su implementación de todos los protocolos de bioseguridad, ¿no?, presentar su documentación, su plan de implementación para el retorno y poder ser declarado apto por el sistema educativo y empezar con la prestación de servicios con algún grado de presencialidad, ¿no? Entonces esto es lo que está pasando y lo que tenemos entre manos, digamos, ¿no? Pero durante el año también se han publicado otras normas complementarias que han buscado de alguna manera facilitar este retorno a las escuelas. Sin embargo, lo cierto, como acabamos de escuchar, es que la mayoría de las escuelas han permanecido cerradas por mucho tiempo, en muchos lugares del Perú, ¿no? Y esto se ha debido a que, bueno, no se han podido implementar las políticas correspondientes, ¿no?, o no se han realizado medidas para viabilizarlo, y ha sido muy difícil, por ejemplo, también que en zonas geográficas específicas quede habilitadas para poder empezar el camino hacia la reapertura, ¿no?, sobre todo lo que ha pasado en las zonas urbanas, que hemos sido, digamos, las últimas en empezar a quedar habilitadas. Y a la vez también, y por qué no decirlo, existe mucha reticencia, ¿no?, y un temor generalizado de que la reapertura de las escuelas, de los centros de aprendizaje, suponga un riesgo excesivo de contagio. Y sobre esto último, ya hemos escuchado numerosos estudios. Quisiera nada más redondear la idea de que a partir de la experiencia de meses de reapertura de escuelas en otras partes del mundo, lo de aquí del Perú que nos acaba de mostrar Martín, ¿no?, en todos los cuales estamos concluyendo que si se siguen los protocolos, ¿no?, y se cuidan, se tienen todas las precauciones y las estrategias adecuadas, se minimizan los riesgos de transmisión del virus. Y esto lleva a concluir entonces que las escuelas no son precisamente esos entornos que ofrecen un gran riesgo de contagio en relación a otros ambientes laborales, por ejemplo, porque esta es una preocupación de los maestros, por supuesto, o en relación a otros ambientes recreativos, etcétera, donde pudiera haber la misma cantidad de población, ¿no? Entonces, el mayor riesgo está en que las escuelas permanezcan cerradas, ¿no?, ya que en términos de aprendizaje hemos escuchado que se ha perdido mucho, ¿no?, salud mental, desarrollo emocional, social, físico de nuestros chicos, en todo eso la pérdida ha sido inmensa. Y si bien es cierto, quiero mencionar que muchos colegios, dependiendo de sus recursos, han logrado establecer formatos de educación virtual importantes, ¿no?, esto no se ha dado en todos los casos, ya que la tecnología ha sido un factor preponderante que ha generado una brecha entre quienes han podido llevar adelante una educación a distancia a través de la virtualidad, con soporte de plataformas, con recursos en línea, maestros que lograron adecuarse, uno más pronto que otros, por supuesto, pero adecuarse a usar estas herramientas, alumnos que contaron con recursos en casa, ¿no? Y por otro lado, una educación a distancia que, pese a muchos esfuerzos particulares a veces de cada maestro que puso el hombro, de cada alumno que ha ido recorriendo lugares para buscar señal de internet, ¿no? Pero estos esfuerzos muchas veces no han podido tener el apoyo necesario y no han rendido los frutos esperados, ¿no? Y sabemos que en esta coyuntura los colegios dieron y han dado y siguen dando todo tipo de respuestas para ofrecer educación a distancia. Y las familias también han hecho lo suyo, ¿no? Pero ha habido diferencias. Repito, la conexión a internet, el acceso a libros, a los dispositivos electrónicos, supervisión de adultos. Entonces todo esto, si ha habido o no ha habido, ha jugado a favor o en contra para que la educación a distancia sea eficiente, ¿no?, generándose así una mayor desigualdad de oportunidades en términos de educación. Otro factor importante ha sido el acompañamiento de los maestros a sus alumnos, ¿no? Ese seguimiento, que es un factor importantísimo, el seguimiento en cuanto a la evaluación, ¿no? Es un componente vital de la evaluación, el poder hacer seguimiento, y en este ambiente ha sido muy difícil, ¿no?, porque el contacto directo se perdió. A través de una pantalla es difícil, y si no hay pantalla, y si no hay soporte tecnológico, peor aún, se pierde, ¿no? Hemos escuchado también estos estudios estas investigaciones que nos ha compartido Regina sobre el desarrollo socioemocional de nuestros chicos, ¿no? Y podemos decir, por ejemplo, que el aislamiento y las experiencias de aprendizaje a distancia
no necesariamente han favorecido el hecho de que los alumnos disfruten de aprender juntos, ¿no? De vivir experiencias diversas con sus compañeros de la misma edad, de desarrollar habilidades aparentemente tan sencillas que están a la base de nuestro ser social, como el aprender a lograr acuerdos, asumir distintos roles, gestionar tus emociones, desarrollar la conciencia de ti mismo, ¿no? La experiencia de aprendizaje, todos los docentes lo sabemos, es mucho más rica y más completa cuanto más se socializa. Los seres humanos somos seres sociales y el aprendizaje es una experiencia social per se. Entonces, en la medida en que observamos cómo los demás, por ejemplo, responden a las experiencias de aprendizaje, nos retamos con sus preguntas, con sus comentarios, nos van surgiendo nuevas ideas, hacemos conexiones, construimos nuestros aprendizajes, ¿no? Sabemos que los maestros han hecho grandes esfuerzos y les ha significado un reto el planificar oportunidades para que los alumnos pongan en práctica y apliquen estas habilidades en contextos significativos, ¿no? A través de la virtualidad. Y en una educación a distancia con muy poco o con ningún soporte tecnológico, esto también se perdió totalmente, ¿no? Esta parte social del aprendizaje. Entonces, además de estas oportunidades de aprendizaje perdidas, se han hecho estos estudios que acabamos de ver de altos índices de depresión, de ansiedad en los niños durante la pandemia, y esto por una serie de factores, ¿no? La ausencia de la interacción con sus coetáneos, el estar preocupado y atemorizado también de tener una enfermedad como el coronavirus, o de verla en casa, ver a sus padres preocupados, perdiendo sus empleos, etcétera. Todo esto ha contribuido a que la salud mental de nuestros chicos se deteriore, ¿no? Y a esto se añade también esta escasa posibilidad de realizar movimientos físicos, el desarrollo psicomotriz, que es tan importante en los primeros años de vida de nuestros niños. Y bueno, esta falta de movimiento además es algo que nos ha pasado la factura a todos, ¿no? No es lo mismo estar sentado por horas, lo sabemos, recibiendo todo a través de una pantalla, que interactuar con tu mundo, caminar, correr, explorar, observar, descubrir, ¿no? Todos componentes tan importantes del aprendizaje. Entonces, para ir terminando con esta importancia y estas lecciones que estamos aprendiendo en relación al cierre de escuelas y al retorno escolar, ahora reflexionar sobre esto, quisiera decir que sí, ¿no? Que las escuelas han buscado formas creativas para apoyar a sus alumnos. Hay un marco normativo que también ha ido apoyando de alguna manera. Aprendo en Comunidad, por ejemplo, ha sido una gran ayuda para que algunos colegios empiecen a implementar formas de atender a los alumnos, ¿no? Y todo lo que significa en realidad brindar oportunidades diversas de aprendizaje a nuestros alumnos, que incluyan interacción social, que incluyan movimiento, que incluyan participación activa, todo eso va a contribuir a ir abordando las necesidades de nuestros niños, ¿no? Pero para resumir, para terminar con esta idea, todas las escuelas, incluso aquellas que pudieran tener limitaciones debido a la escasez de recursos, todas ellas son y seguirán siendo esos entornos que despiertan, que estimulan los aprendizajes, ¿no? Esos entornos seguros que favorecen la socialización, que desarrollan la autoconfianza y que forman a los estudiantes para que sean agentes de su aprendizaje, ¿no? Entonces, por ende, urge retornar a esos espacios, urge darles a las escuelas la responsabilidad de que establezcan las medidas adecuadas para que ese retorno pueda ser seguro, voluntario, gradual y flexible, ¿no? Con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Elena. Vamos o pasamos a nuestro segundo bloque de este evento. Este segundo bloque va a tratar sobre los retos, ¿sí? Ahora le doy el pase, vamos a cambiar un poco el orden de las intervenciones. Le doy el pase, por favor, al profesor Martín Benavides. Muy bien, muchas gracias. Bueno, efectivamente, en primer lugar, insisto en la necesidad de que se dé un proceso muy importante de liderazgo para convencer a aquellos que aún no están convencidos que es seguro regresar a las escuelas y promover la educación semipresencial.
Me parece que ese es el principal reto, es un reto de convencimiento, de liderazgo, ¿no? De aportar cifras, de quitar drama, mirando los casos, ¿no? De escuelas peruanas pioneras o las que han venido, que han podido llevar su educación semipresencial de la manera segura que se buscaba, y que incluso en aquellos lugares donde han habido algunos contagios, ha habido un proceso adecuado de suspensión de las clases y luego de retorno de las mismas una vez que pasó, digamos, el periodo de distanciamiento que se necesita en esos casos, ¿no? Pero lo otro es que, claro, se hizo la pregunta en la presentación anterior, ¿no? O sea, ¿para qué retornar? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué es lo que se debería promover en primer lugar, ¿no? Y yo creo que hay tres elementos que hay que promover, ¿no? El primero, hay que implementar un programa de nivelación, ¿no? No he escuchado, está en el plan de emergencia, y me parece importante que esté ahí, ¿no? De recuperar estudiantes, recuperar aprendizajes, identificar dónde están las pérdidas más grandes, en qué temas, en qué áreas, y tratar de proponer para esos estudiantes una estrategia diferenciada, ¿no? Incluso que podría llevar una calendarización alternativa, ¿no? Eso es algo que todavía no se ha explorado para esos estudiantes que tuvieron las mayores pérdidas de sus aprendizajes en el 2020 y en el 2021, ¿no? En segundo lugar, me parece muy importante también que este retorno se dé de la mano de una estrategia muy importante de tutoría, darle una prioridad tanto al aspecto de los aprendizajes, pero también a los aspectos socioemocionales, de rediseñar los programas de tutoría para poder enfrentar la heterogeneidad de casos de situaciones que van a tener los estudiantes, ¿no? Y que han sido ya documentadas por las evidencias que nos ha presentado Regina, ¿no? En tercer lugar, me parece muy importante, y eso es algo que yo escuché que el ministro que acaba de salir lo tenía como agenda importante, todo lo que es el componente de educación digital, ¿no? Hay que potenciar la educación híbrida. Hay mucha evidencia que es un acelerador importante de la reducción de las desigualdades en aprendizaje, en matemáticas, por lo menos hay evidencias que así lo demuestran. Eso pasa por completar los problemas, por mejorar los problemas de infraestructura digital. Espero que se concrete la compra de la segunda fase de las tabletas, serán más o menos 300 y un poco más, 300.000 tabletas que se habían previsto para una segunda fase que no se compró durante los últimos meses, que creo que ya se está concretando felizmente ahora, pero también pasa por solucionar los problemas de conectividad, ¿no? Que no necesariamente pasan, ojalá fuera así, por aumentar, digamos, la red dorsal y la conectividad, pero hay otras estrategias que se pueden usar, como servidores web, como un conjunto de proyectos y pilotos para poder aumentar, digamos, la conectividad de los estudiantes que están en colegios donde no hay internet, ¿no? Y también, tan importante como los dos anteriores, todo lo que es la formación en competencias digitales de docentes. Yo estoy seguro que se ha avanzado muchísimo, ¿no? En el año 2020 y seguro mucho más en el año 2021, en preparar a los docentes para que hagan frente a estos entornos híbridos. Lo mismo a los estudiantes, y seguir al mismo tiempo buscando sistematizar todas las innovaciones que de hecho se han dado en los colegios a nivel nacional, aprender de ellas y en algunos casos volver las políticas públicas, ¿no? Son casi 2 años de respuestas del sector, especialmente de las instituciones educativas, que deberían llevarnos a repensar algunas de las estrategias principales que se han venido dando en materia de educación, ¿no? Cómo introducir de manera permanente esta idea de darle autonomía a los colegios para que puedan diseñar sus propias estrategias de aprendizaje, evidentemente preservando condiciones de calidad, es algo que me parece que debe ser potenciado en este retorno, ¿no?
Entonces, para mí hay dos retos. El primero es el de liderazgo y convencimiento a familias, a docentes, que es importante regresar a las aulas. Y el segundo tiene que ver con los temas relacionados a la necesidad de una nivelación de aprendizajes con acompañamiento socioemocional y a través de una educación híbrida que debe ser potenciada tanto en términos de su infraestructura como de las competencias digitales que deben ser parte de esos procesos formativos. Gracias. Muchas gracias, profesor Martín. Agradezco a todas las personas que nos siguen haciendo llegar sus comentarios a través de nuestras diferentes redes. Estamos tomando nota de todas ellas. Ahora le doy el pase a la profesora Elena Vizurraga. Gracias, Yulisa. Sí, bueno, para continuar, ¿no? Ya hemos establecido que casi 20 meses después del cierre de nuestras escuelas, cada vez tenemos más evidencia de que es mayor el riesgo de mantenerlas cerradas, ¿no? Dado el alto costo en términos de aprendizaje para nuestros niños, que el riesgo en sí de la reapertura, ¿no? Un riesgo que sabemos que se minimiza con planes y con protocolos diseñados cuidadosamente. Entonces, en ese sentido, las escuelas tienen dos tareas fundamentales, ¿no? Y las cuales traen algunos desafíos, ¿no? Que ya nos ha mencionado también Martín. Entonces, en primer lugar, las escuelas deben asegurar las condiciones y ofrecer ambientes seguros de aprendizaje que salvaguarden la salud de los niños y de los profesores y de toda la comunidad educativa, por supuesto. Y la segunda es favorecer que los niños puedan aprender, desarrollar sus habilidades, recuperar aprendizajes perdidos, ¿no? Y puedan alcanzar un mayor bienestar. Entonces, en primer lugar, en relación a esta primera tarea de crear las condiciones adecuadas para que el regreso sea seguro, esto es fundamental, ¿no? Es una condición necesaria, ¿no? De lo contrario, sería muy irresponsable el retorno. Entonces, el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, el lavado y desinfección constante de manos, los espacios ventilados, aulas que respeten los aforos, el monitoreo de síntomas a través del uso de fichas de sintomatología diarias, ¿no? Son medidas que van a ayudar a mitigar la propagación del virus. Entonces, dentro de los protocolos es importantísimo tener claro qué vamos a hacer como escuela en caso de que alguien muestre sintomatología asociada al COVID, cuál es el protocolo que activamos en el caso de que se confirmen casos de COVID, cómo vamos a establecer el cerco epidemiológico, quiénes se van a casa, quiénes se hacen la prueba. Todo esto debe estar claro, en blanco y negro y compartido con toda la comunidad, ¿no? Y aquí es donde tenemos este primer gran desafío, ¿no? Que es ponerlo en práctica, porque de repente en el papel va a quedar muy bien acomodado y muy bien establecido, pero cómo lo comparto, cómo lo doy a conocer con el personal del colegio, con los alumnos y con los padres, ¿no? Y no solo darlos a conocer, sino también cómo vamos a comprometernos todos a cumplirlo, ¿no? Y esto es parte de la consulta que hacemos también como comunidad educativa, ¿no? Si bien estamos de acuerdo todos con lo que la escuela implementa, pues seguimos adelante, pero no podemos decir que estamos de acuerdo y aceptar y luego dejar de cumplir estos protocolos porque entonces ponemos en riesgo todos, ¿no? Y este es un gran reto. Entonces, por ejemplo, no sé, si el protocolo es que debo usar mascarillas, pues usamos siempre las mascarillas, ¿no? Y no nos las quitamos. Si el protocolo es que como padre tengo que llenar una ficha de sintomatología, tengo que declarar que estoy enviando a mi hijo porque no presenta ni ha presentado en los últimos días ningún síntoma asociado al COVID, entonces entiendo que mi declaración tiene que ser real, ¿no? Y respeto la norma para no poner en peligro a los demás, ¿sí? El riesgo de que algún alumno o algún personal del colegio pueda traer el virus siempre va a estar presente, eso no lo podemos evitar, el virus no se ha ido, va a seguir aquí por mucho tiempo entre nosotros, pero si todos cumplimos con nuestra parte y hacemos valer los protocolos establecidos, lo que vamos a mitigar es el riesgo de propagación, ¿no? Y entonces la escuela se puede convertir realmente en un ambiente seguro, ¿no? Por otro lado, ya hemos visto que
que las escuelas permanezcan cerradas va a haber un impacto en el aprendizaje de los alumnos que es inmenso, ¿no? Y un impacto que hemos dicho que además es desigual, y no solo es desigual a nivel de regiones o a nivel de escuelas, es desigual incluso dentro de un mismo aula, ¿no? De un mismo grupo de estudiantes, porque si bien cada niño puede tener a padres que han estado pendientes para apoyarlos, para estimularlos, ¿no? Les han dado recursos, etcétera, otros simplemente se han quedado al margen del sistema educativo, ¿no? No han tenido cómo continuar. Entonces aquí tenemos otro gran desafío, que es el de generar soluciones que aborden esta problemática tan compleja, que pueda atender a esta diversidad que vamos a tener en el aula, ¿no? Entonces, además de ello, el regreso debe significar, ¿no? O sea, regreso, ya. Y una vez que regreso, ¿qué significa esto para los maestros? ¿Qué significa para los alumnos? ¿No? Significa tener unos planes de estudios, unos planes curriculares que se puedan adaptar para dar prioridad a la contención emocional de nuestros chicos, al desarrollo de hábitos de vida saludable y, por supuesto, a la recuperación de aprendizajes. Y muchas veces en ese orden, ¿no? Primero Maslow y después Bloom, dice un refrán que uso mucho en mis presentaciones, ya que si no nos preocupamos primero por la persona, por sus necesidades y no le damos prioridad a que aprendan a gestionar sus emociones, querer que aprendan contenidos por sí solos, luego no va a ayudar mucho a que sigan adelante, ¿no? Entonces, esta va a ser una tarea conjunta del colegio, tarea para directivos que deben establecer la línea pedagógica del centro, ¿no? Tarea para maestros, psicopedagogos y padres. Aquí somos un equipo que vamos a trabajar. Y dentro de este equipo, los maestros son una pieza clave dentro de todo este engranaje, si queremos decirlo así, ¿no? Y los maestros están desgastados, ¿no? Los líderes de las escuelas también. Un año y medio, más de un año y medio sosteniendo la escuela a distancia, no ha sido una tarea sencilla, absolutamente, ¿no? Y dentro de este cambio que se tuvo que generar con el inicio de la pandemia, pues ahora estamos enfrentando otro cambio drástico con el proceso de la reapertura de las escuelas, ¿no? Y esto va a significar para los maestros, por ejemplo, atender a dos poblaciones estudiantiles, ¿no? A la población que se va a mantener a distancia y a la población que seguramente sí va a iniciar una modalidad semipresencial, porque ojo, el regreso es voluntario, ¿no? Existe una serie de formatos diversos que en esta modalidad semipresencial se pueden viabilizar, ¿no? Y en ella los líderes escolares deben tomar decisiones importantes y decisiones basadas en los recursos con los que cuentan, ¿no? Pero sobre todo también decisiones basadas en el cuidado de sus maestros. No podemos tomar decisiones que sobrecarguen de más al profesorado, que ya está haciendo bastante, ¿no? Los profesores también han tenido pérdidas, también están temerosos de regresar, muchos de ellos siguen aislados, están agotados, ¿no? Y por todo ello es imprescindible que se comunique con claridad los planes, los horarios, los protocolos, dar confianza, ser partícipe de las decisiones, ¿no? Recordamos que los maestros son quienes van a tener que echar a andar estos planes curriculares in situ, ¿no? Ellos mismos, por ellos mismos, y de modo que logren compensar estas horas perdidas, ¿no? Y puedan dar ese soporte a los alumnos. Entonces los líderes educativos deben asegurarse de contener a su personal, de apoyarlos, ¿no? De asegurarles que estamos trabajando en condiciones que son seguras para ellos también, ¿no? Y estar allí para contenerlos, ¿no? Para que ellos luego sean capaces de contener a sus alumnos, ¿no? Es primero estar bien uno para poder apoyar a los demás, como este principio de cuando vas en el avión y en los protocolos de emergencia te dicen, bueno, primero tú como adulto te pones la mascarilla de oxígeno y después ayudas a un menor a ponerse la suya, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy a generar una instancia en que mis maestros se sientan tranquilos y confiados y seguros para que ellos también puedan trasladar eso a su alumnado, ¿no? Entonces aquí el desafío es para la escuela, ¿no? ¿Qué recursos, qué soporte va a dar para apoyar a los maestros, ¿no? Y aquí un pequeño paréntesis muy cortito sobre la mejora de la calidad educativa, ¿no? La mejora de la calidad educativa depende sobre todo de cuánto invertimos en la capacitación de nuestro personal, ¿no? Porque invertimos en infraestructura, en recursos, internet, desarrollo de planes curriculares, todo eso es por supuesto súper importante y hay que hacerlo, ¿no? Pero si eso no va a la par con una capacitación profesional, todo eso se queda en el camino, ¿no? Entonces los maestros deben deben en estos espacios, en esta coyuntura en la que nos encontramos, también oportunidades de seguir aprendiendo y de sentirse apoyados para que puedan comprometerse a trabajar de manera más eficiente, ¿no?
Y para terminar, otro desafío que tiene que ver con los padres. Ellos también están agotados, ¿no? Porque han debido asumir el rol de maestros de sus hijos sin tener la preparación correspondiente como educadores, ¿no? Y además ellos están muy preocupados también por la pérdida de aprendizajes y de oportunidades de sus hijos y están deseosos de que las escuelas se abran nuevamente, pero también tienen temores, ¿no? Entonces están con sentimientos encontrados. ¿Cómo vamos a crear comunidad con ellos, ¿no? No se trata también de que los padres lleguen ahora y quieran que se abra el colegio para dejar a sus hijos y desentenderse porque están cansados. No, ¿no? ¿Cómo vamos a mantenerlos informados, ¿no? ¿Cómo vamos a ir comunicando los logros, los avances, los desafíos y pedir su apoyo para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad? Aquí es importante tener en cuenta, y con esto acabo, que cada familia tiene hábitos distintos, ¿no? Y mientras para algunos padres las medidas que el colegio establezca pueden parecer exageradas, para otros van a ser de repente demasiado laxas y van a pedir más controles, ¿no? Entonces el colegio ahí tiene que establecer una línea y estar claro de por dónde quiere ir. Por supuesto, comunicarlo con claridad, ¿no? Establecer los pasos claros para que todos conozcan, para que todos se comprometan, y de esa manera también se reducen mucho los niveles de ansiedad que los padres pudieran tener, ¿no? Entonces, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, profesora Elena. Ahora le doy el pase a la profesora Regina. Bueno, yo la verdad es que complementar lo que ha dicho Elena y Martín, ¿no? Pero iría un poquito un nivel más arriba. Yo creo que es necesario que como sociedad, como país, hagamos una cruzada por el retorno seguro. Con el gobierno, con el presidente a la cabeza, dando visos firmes de que esto se hace, ¿no? Y que delegue esa responsabilidad de liderazgo y devolverle esta rectoría que dice Martín se ha perdido, y yo estoy de acuerdo, del Ministerio de Educación. Debe liderar este proceso. O sea, no es posible que un gobierno regional mande un oficio o saque una ordenanza diciendo que prohíbe el retorno o cualquier tipo de presencialidad cuando el Ministerio de Educación está sacando normas, incluso ha establecido 3 rutas para el retorno a la semipresencialidad, ¿no? Ya hacemos la 121, ha sacado la 273 que permite una excepcionalidad, incluso la 211, que es el tema de aprender en comunidad que bien lo manifestaba Elena, ¿no? Y cuando hablo de esta gran cruzada, tiene que ver también con los municipios, ¿no? O sea, ¿cuántas escuelas han acudido a los municipios para poder hacer uso de los espacios públicos? Porque como dicen, el tema de ventilación cruzada, darles más seguridad a los chicos para estos espacios de encuentro, y sin embargo los municipios se han visto totalmente cerrados en este aspecto. Si riegan a una hora que saben que se va a usar el parque para que no se pueda usar, más preocupados por las quejas de los vecinos que realmente por ser una comunidad que aporte en el desarrollo de los niños, ¿no? Yo creo que el desafío en el tema del liderazgo del Minedo, y lo vivimos casi todos los días, es que las UGELes se convierten en unas barreras también, unas barreras burocráticas, ¿no? En la cual ya pasamos de lo técnico, acá nos estamos preguntando qué estrategia vamos a usar y todo esto, pero estamos pasando de la parte técnica, pedagógica, a la parte legal, ¿no? Porque no es posible que las UGELes manden oficios múltiples amenazando a los colegios públicos y privados que si se les ocurre hacer un nivel de semipresencialidad, pues les van a caer administrativamente, penalmente, ¿no? Yo tengo ahí cartas también, así como para el recuerdo, ¿no? Como para ir armando este álbum de lecciones aprendidas, ¿no? Y la verdad es que durante mucho tiempo, como les decía, hemos venido batallando mucho porque se regrese de manera urgente a las aulas. Todo el tiempo han sido peros y peros y peros, ¿no? Pero creo que llega el momento de empezar a pensar en los cómo, ¿no? Entonces todos nos hemos quedado en la parte del diagnóstico, nos hemos quedado acá, pero sin embargo no damos salidas, o las salidas que se van dando son pocas. Y Martín tiene razón, ¿no? Han sido los 800 colegios pilotos, pero yo también te digo, Martín, que nunca hemos tenido acceso a esa información para aprender de lo que se estaba haciendo, aprender cómo funcionaban esos pilotos. Al menos el Ministerio de Educación nunca los compartió, y siempre el sentimiento que tuvimos nosotros los docentes fue que aquel que se le ocurriera hacer algún nivel de presencialidad estaba cometiendo un delito. O sea, ya nos trataban como criminales. Era como que de pronto la moral se hubiera volteado, y el que se le ocurriera hacer este tipo de actividades, pues estábamos como que transgrediendo, ¿no? Las normas, las leyes. Y esto era una cosa, y sigue siendo una cuestión de locos, ¿no? Cuando creo que
por encima de todo está el derecho de los niños a la educación, a la felicidad, ¿no? Y a ser protegidos sobre todo. Cuando hablan, por ejemplo, de cómo recuperar estos aprendizajes, pues ahí se va a tener que hilar muy fino, ¿no? Totalmente de acuerdo con el tema de las particularidades, pero dentro de estas particularidades, también considerar esta pertinencia evolutiva, esta pertinencia madurativa. No es lo mismo un muchacho de quinto, cuarto, tercero de secundaria que un niño de 4, 3 años, ¿no? O sea, no es lo mismo. Las maneras, los mecanismos de aprendizaje son totalmente distintos, ¿no? Y entonces, tal vez aquí, en el tema del aforo, ¿no? Como ahora vamos a tener que trabajar en aforos más reducidos, tal vez también sea una oportunidad, ¿no? Porque al tener grupos de niños más pequeños, en un espacio de horario por turnos, porque se podría ir trabajando por turnos, no todos los chicos tienen que ir al mismo tiempo y estar en la misma cantidad de horas de permanencia, pues esa posibilidad de trabajar con grupos más pequeños de pronto puede ser algo positivo que nos permita realmente mirar esas particularidades. Eso va a exigir un gran esfuerzo, maestro, sí, va a exigir un gran esfuerzo, pero todo en la vida requiere un remesón y luego creo que nuevamente vamos a ir encontrando la calma y vamos a ir encontrando la ruta de cómo trabajarlo mejor. Otra de las cosas que me preocupa es este equilibrio de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, yo voy a remitirme, disculpen que me remita a nivel inicial, pero es que ha sido la más golpeada de todas, ¿no? Son 5.000 centros, cunas, guarderías, jardines que han cerrado. Y eso significa que este año, en comparación al 2019, no al 2020 y 2021, porque ahí todavía como que las cifras no me cuadran mucho, en la zona urbana, o sea, 411.000 niños del ciclo 2 del nivel inicial han dejado matricular. 5.000 centros han cerrado, y más o menos cuando uno hace las sumas y restas se va dando cuenta, pues dónde está, ¿no? Ese bolsón. Mi pregunta es quién los va a atender. Porque también han salido, así como Martín ha enumerado una serie de resoluciones, también han salido otras, que va a ser muy complicado una apertura de centros, ¿no? Y el privado va a tener, digamos, más agilidad de abrir, pero también tiene algunas barreras dentro de la normativa que no le va a permitir hacerlo de manera tan rápida y fácil, ¿no? Ese sí va a ser un gran desafío, y también, bueno, el tema de la migración de lo privado a lo público, ¿no? No sé si el tema del aforo, el tema de la gradualidad permitan esta combinación de momentos presenciales y esta educación híbrida, poder compensar y tal vez también atender a más alumnos, pero eso también significa que si ya estábamos peleando achicar el ratio maestro-alumno, pues tampoco creo yo que la solución va a ser ahora darle a un profesor por 60 alumnos, ¿no? No creo que por ahí vaya la respuesta. ¿Y cómo vamos a compaginar la necesidad ahora de los padres? Y por eso me refiero también a cruzadas, porque aquí las empresas, ¿no? Los empleadores también tienen mucho que ver, porque hoy nos hemos dado cuenta de esta conexión inevitable entre lo que es escuela y lo que es el mundo laboral de los padres, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a compaginar esto cuando los padres ya tengan que retornar? Porque ya muchas empresas están exigiendo el tema del retorno, y nosotros estemos todavía con el tema de 2 horas, 3 veces por semana, o 2 horas, 2 veces por semana, las primarias también. O sea, ¿cómo se compagina el tiempo laboral de los padres con este tiempo de estudio de los niños, ¿no? ¿Cómo apelamos también a esta cruzada de los empleadores que tengan un poquito más de tolerancia y paciencia y que permitan todavía el trabajo remoto en esta indicación con cuyas familias tienen hijos pequeños todavía, ¿no? Al menos hasta el 2.º grado de primaria, diría yo, ¿no? Y nada, otro gran desafío, y que está en el currículum, nunca lo hemos logrado, es que es educar en autonomía y en autocuidado, ¿no? Muchos de los padres ponen como excusa de que no van a retornar sus hijos porque ellos no van a respetar las normas de bioseguridad. Lo primero que siempre me dicen es eso. No, los chicos no van a poder respetar. Y yo siempre les digo lo contrario. Ellos son los primeros que respetan las normas de bioseguridad, ¿no? Y además a nosotros como padres, como sociedad y como adultos nos corresponde empoderarlos en este tema del autocuidado, porque esto va a ser por siempre, ¿no? Y entonces empezar ya a hacer que nuestros propios hijos también sean responsables de ellos mismos, ¿no? Y bueno, y yo creo que aquí también los medios de comunicación juegan un rol importante, ¿no? Ojalá con lo que dice Martín, ahorita también estamos teniendo varias experiencias interesantes de retorno y de soluciones que deberían también ser comunicadas a través de los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación metieron y contribuyeron a meter mucho miedo en nuestra médula, ¿no? Yo creo que, no sé si ustedes se identifican, pero cuando pasó todo esto yo sentía que si ponía un pie fuera de la puerta de mi casa, inmediatamente me contagiaba, ¿no?
¿no? Yo creo que, y eso nos llenó a nosotros de paranoia, pues ahora contribuíamos a ir sacando, informando mejor, la ciencia ya ha hablado, y nos dice claramente, ¿no? El adulto debe cuidarse, sí, ¿no? Y nos dice claramente cómo, y nos dice cómo vamos a mitigar, y nos dice riesgo cero en ninguna parte, ni en tu casa, pero sí nos da todas las medidas que tenemos que tener para mitigar estos contagios y funciona. Bien implementadas, funciona, ¿no? Y esas evidencias también lo ha traído el día de hoy Martín a la mesa, ¿no? Y nada, esos son, creo, los desafíos que tenemos por delante. No es tarea pequeña, es tarea gigante, y como tarea gigante, pues necesitamos que todos estemos involucrados en esto, ¿no? Claro. Muchas gracias, profesora Regina. Pasamos al último bloque. Cada uno de los ponentes tiene 5 minutos, esto con el fin de poder responder a varias de las preguntas, comentarios que han hecho las personas que se han conectado a este evento. El tercer bloque es sobre la hoja de ruta, cuáles son las medidas concretas que podrían facilitar este retorno a las aulas. Le doy el pase a la profesora Elena Vizurraga. Gracias. Bueno, al inicio de esta conversación señalamos que una vez que tengamos claro el por qué debemos regresar, es necesario revisar qué es lo que queremos lograr con esta apertura, qué queremos que nuestros alumnos aprendan y cómo vamos a generar una estructura que dé soporte a esto que queremos lograr, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una serie de puntos que debemos tener en cuenta dentro de las escuelas, ¿no? Los líderes escolares, si queremos establecer una hoja de ruta, qué decisiones tomar, por dónde empezar, ¿no? Y de hecho, y siguiendo también la pauta de la norma del buen retorno escolar, es importante generar una primera instancia, una instancia de consulta, ¿no? Yo le llamo a estos pasos para la reapertura, digamos, les llamo el CRIE, ¿no? El consultar, revisar, identificar y establecer. Entonces, primero es consultar. ¿Qué voy a contar? ¿Cómo voy a contar con el apoyo de la comunidad si no comunico, si no consulto? Estas decisiones que se van a tomar deben ser conjuntas y consensuadas porque tiene que ver con la salud de todos, ¿no? Decisiones sobre cuándo volver, ¿no? ¿Cuál va a ser la modalidad que nos beneficie más a todos en ese contexto? ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos, ¿no? Acerca de este retorno? ¿Qué sugerencias podemos dar? Entonces, esta etapa que permite recoger muchos insumos de toda la comunidad es muy importante, ¿no? Abrir, escuchar todas las voces. Entonces, lo primero, siempre consultar. Luego revisar, ¿no? Como colegio, revisar cuáles son los ambientes con los que nosotros contamos, ¿no? Los recursos que tenemos, ¿no? Y lo que vamos a necesitar adquirir también, ¿no? ¿Cuál es nuestro presupuesto? ¿Cuáles son algunas modificaciones que de repente debemos hacer? Tal vez en la infraestructura, revisar cómo están las condiciones de los baños, los lavaderos, ubicar las zonas de desinfección, los puntos de desinfección, la señalética que vamos a colocar, etcétera. Entonces, todo lo que necesitamos implementar en el colegio que tenga que ver con el establecimiento de los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, revisar lo que tenemos para poder potencializarlo, digamos, y poder adquirir lo que haga falta. Otro punto importante es identificar el personal con el que contamos, ¿no? Porque sabemos que vamos a tener personal de riesgo que se va a quedar en casa. Entonces, ¿con qué personal contaremos para poder tener en el colegio y que pueda llevar adelante esta parte presencial, ¿no? ¿Con cuántos alumnos vamos a contar también? Y esto es parte de la consulta, por supuesto, es saber cuál es el alumnado que vamos a atender. Y la otra parte es establecer, ¿no? Establecer cuál va a ser el modelo específico dentro de la modalidad semipresencial que se va a implementar, ¿no? Van a ser clases híbridas, por ejemplo, para atender al mismo tiempo a los que están presenciales en mi aula y atenderlos en línea también a través de una conexión por computadora, a través de cámaras. ¿Cómo voy a implementar eso? ¿No? O vamos de repente a mantener dos grupos, ¿no? El grupo de maestros que se debe quedar en casa atiende a los que se quedan en casa, los maestros que pueden venir atenderán a los que van a venir al colegio. ¿Cuál va a ser el esquema, el formato que vamos a utilizar, ¿no? O de repente es el mismo maestro el que va a atender a ambos grupos, pero va a repetir la clase varias veces, ¿no? Ojo, las decisiones
sobre cuáles son estos formatos específicos que vamos a hacer. Como les decía hace un momento, tienen que ver con los recursos que tenemos, el tiempo, los turnos que vamos a establecer, ¿no? De acuerdo a los alumnos con los que vamos a atender en cada grupo, y también tiene que ver con no sobrecargar a los maestros. Entonces, establecer horarios, ¿no?, que puedan facilitar el que se atienda a estas poblaciones estudiantiles virtuales o a distancia y presenciales sin sobrecargar, ¿no? Pero teniendo en cuenta todos los recursos con los que contamos, ¿no? Y empezar este establecimiento de este formato, digamos, que vamos a utilizar, también empezarlo de menos a más, ¿no? Es mejor hacer un piloto, probar, ver cómo funciona, y de repente poco a poco podemos ir aumentando también algunas horas u otro día más, ¿no? Aparte de este proceso de reapertura que tiene que ver con estos pasos CRIE, como les mencioné, otro punto importante es el apoyo a los alumnos, ¿no? Y aquí viene para qué volvemos. Entonces, tener en cuenta de planificar experiencias para el apoyo, como hemos dicho, del desarrollo de habilidades socioafectivas, ¿no? La resiliencia, la automotivación para que puedan aprender. Incorporar, también es importante en el horario, actividades al aire libre, ¿no? De movimiento, de relajación. Hacer seguimiento de los desempeños en relación a las competencias señaladas para el grado, ¿no? Y establecer los planes de recuperación y apoyo. Entonces, ayudar a los alumnos a que se establezcan metas cortas, metas concretas para que las puedan alcanzar con su propio esfuerzo y puedan desarrollar su autoeficacia, ¿no? Que es un componente fundamental para que se motiven a seguir aprendiendo. Y también el seguir fomentando el desarrollo de habilidades de autogestión, ¿no? Esta independencia, esta autonomía que los alumnos han ganado al organizarse muchas veces por su cuenta, ¿cómo lo vamos a seguir potencializando, ¿no? Y el desarrollo también de las competencias digitales, ¿no? Porque he escuchado decir, bueno, ahora que regresen al colegio, que se olviden de todo lo que es computadora, ya, eso no tiene ahora nada que ver, hagamos una cosa diferente. Y no es así tampoco. Los chicos y los maestros en esta coyuntura han ganado un importante desarrollo de competencias digitales. ¿Cómo vamos a utilizarlas como herramientas a favor de seguir aprendiendo, ¿no? Y seguir reduciendo la brecha digital también? Y el apoyo a los maestros, ¿no? Entonces, si hablamos de apoyo a los alumnos, el apoyo a los maestros, crear espacios para poder brindar esta contención emocional a los docentes, hacer que se sientan seguros en este retorno, ¿no? Hacerlos participar también de las decisiones, de la organización de los planes de implementación, de los horarios. Todos podemos pensar juntos mejor, ¿no? Buscar consensos. Y brindarles, por supuesto, oportunidades de desarrollo profesional para que sigan desarrollando sus habilidades, que los maestros van a necesitar hacer dos cosas muy importantes en el colegio, que es dar el apoyo y la contención a los alumnos y establecer estos planes, estas sesiones de aprendizaje que ayuden a recuperar los aprendizajes. Y finalmente la comunicación con los padres, ¿no? Mantener canales de comunicación abiertos, establecer indicaciones claras, claras y concisas para los padres de familia, ¿no? ¿Qué se permite, qué no se permite? A través de reuniones, de charlas con ellos, que les quede muy clarito para que puedan realmente ayudarnos a cumplir con lo que necesitamos en este reto. Entonces, en resumen, y con esto acabo, necesitamos implementar medidas que viabilicen la reapertura de las escuelas de una forma segura, ¿no? Y que den además prioridad al establecimiento de planes curriculares que garanticen el desarrollo emocional, socioemocional de nuestros chicos y también la recuperación de sus aprendizajes. Gracias. Muchas gracias, profesora Elena. Le doy el pase a la profesora Regina. Sí, por un lapso de 5 minutos. Bueno, de acuerdo con lo que señala Elena, ¿no? Esta parte de la organización de la institución educativa liderada por el director es fundamental, ¿no? Y la participación y el escucha a todos, ¿no? Porque todos vienen con muchas preocupaciones, muchos temores, ¿no? Entonces, construir, elaborar y buscar soluciones frente al reconocimiento de estos miedos que nos genera este retorno es sumamente saludable. El Ministerio de Educación había establecido una ruta de retorno, ¿no? Habían hablado, inclusive el ministro Cuenca en su momento señalaba que debería regresar primero los niños de nivel inicial, primer y segundo grado. Y de ahí los grados de transición, como el sexto de primaria y quinto de primaria. Si nosotros pusiéramos eso como en una tabla, sabiendo que hay limitaciones de infraestructura,
Hay limitaciones incluso también de los maestros que permanecerán en modo remoto y los que podrán venir a manera presencial. También podría de pronto darnos ¿cómo se puede decir? Como la plataforma de organización, ¿no? Inicial. ¿Y eso por qué? Porque tal vez ya no tengamos que pensar en la educación, digamos que todos los niños van a la escuela, sino de pronto se verá fortalecida pues el homeschool, ¿no? Diferentes modalidades de atención educativa, ¿no? Hace tiempo, bueno, unos pocos años empezaba a sonar de manera muy tímida el homeschool, que significa que se le provee de toda la información y los padres son los que toman el liderazgo para esta educación de los niños y los niños van rindiendo exámenes, ¿no? Entonces, esa es una modalidad que existe, que sigue existiendo y que empezó un poquito como que a sonar. Ahí la participación, digamos, de la escuela es básicamente un diseño instruccional que se le entrega a los padres y ya. El otro tema, bueno, es la presencialidad como ya lo conocemos, pero de pronto va a tener que ser por turnos, por horarios, probablemente no sé en cuánto tiempo se pueda regresar a una jornada completa, de pronto todavía el 2022 no necesariamente se regrese de lunes a viernes con todas las horas, ¿no? Y el sistema híbrido que ya hablaba Martín, ¿no? Esta combinación entre los espacios presenciales con espacios todavía remotos o virtuales, pero que funciona, como digo, más allá de los chicos de tercer grado en adelante, ¿no? Y respetar eso y mirar este tema de la flexibilidad incluso en modelos paralelos y simultáneos que pueda ir manejando una institución educativa. Lo otro que también se está mirando como ruta es el tránsito, ¿no? Ahorita nosotros alentamos mucho a las escuelas que ya inicien el tema del retorno desde el camino del aprendo en comunidad, porque, digamos, el aprendo en comunidad nos da la oportunidad de desarrollar no necesariamente actividades académicas, y no es su fin tampoco desarrollar actividades académicas. El aprendo en comunidad tiene como fin lograr el reencuentro, lograr nuevamente la conexión, ¿no? Empezar a ensayar estos protocolos de bioseguridad con los alumnos, ¿no? Y creo que aunque este año sea un año de acá a diciembre, porque nosotros mentalmente manejamos nuestro calendario escolar de marzo a diciembre, una cosa así, capaz este año va a tener que ser distinto y hablar con las UGELes para que lo administrativo vaya también un poco enlazado con lo técnico y ampliar hasta tal vez hasta el mes de febrero, ¿no? El calendario, y que permita que más escuelas vayan de manera progresiva probando este tema del retorno, ¿no? O sea, no vamos a superar los miedos si es que no damos el primer paso, ¿no? Nada, yo la verdad es que no tendría ya nada más que complementar, ¿no? Y Elena lo ha dicho bastante claro cómo son los procesos dentro de la institución educativa. Muchísimas gracias, profesora Regina. Vamos a pasar ahora a una ronda de preguntas, bueno, que ya nos las han hecho llegar a través del chat y a través del Facebook. Yo voy a mencionar algunas preguntas que van para los tres y después, bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo no vamos a poder quizá responder a todos porque sí nos han llegado varias consultas, varios comentarios, pero además de las preguntas que van para los tres, también voy a cada uno mencionarle algunas que directamente el público ha mencionado, ¿no? Para quienes van dirigido o dirigidas, ¿no? A ver, comienzo con las preguntas o con alguna de las preguntas que, bueno, van para los tres, ¿no? A ver, dice Diego Núñez, ¿no? Para los tres ponentes, una vez realizado el retorno a clases, ¿cuáles son las principales estrategias pedagógicas y cambios curriculares a implementar para disminuir las brechas y evitar la profundización de las desigualdades en el contexto educativo? Después, nos mencionan por redes, ¿no? Que a veces hay espacios, ¿no? Públicos que son usados ahora por algo, o intentan ser usados por algunos docentes, ¿no? Para realizar sus actividades, pero sin embargo no tienen apoyo de la municipalidad, ¿no? Correspondiente porque a veces estos espacios están mojados, bloqueados, ¿no? ¿Qué hacer ante ello? También, a ver, dice,
Feli Castro, ¿cómo hacer notar a los directores de los colegios particulares y Minedu del esfuerzo que ha realizado el maestro desde sus hogares, tanto físico y económico? Él menciona que no siente que sean reconocidos. Esas preguntas van para los tres y ahora algunas preguntas específicas para cada uno de ustedes. Por ejemplo, para la profesora Regina, ¿no? El profesor Carlos Eduardo Aramburu consulta, el riesgo a la salud no solo es de los menores. ¿Qué pasa con aquellos maestros y personal de apoyo que del uso del transporte público? Para el profesor Martín, ¿a dónde pueden recurrir los padres de familia si existen trabas burocráticas a nivel de las autoridades locales? UGEL, ESDRE, quienes por incapacidad no alientan el retorno a las aulas. Señala un ejemplo en Piura, ¿no? El director de la DRE ha amenazado con denunciar a las instituciones educativas que reinicien las clases presenciales. Y también el profesor Carlos Eduardo Aramburu, para el profesor Martín, consulta, ¿no? ¿En qué medida la no apertura se debió a la oposición de maestros y padres? Y para la profesora Elena, las pérdidas en aprendizaje, perdón un momento. ¿Las pérdidas en aprendizaje por la reapertura son recuperables? ¿Cómo? Y también Lisa Cabrera Morgan consulta a la profesora Elena, la tarea para el docente resulta compleja ante la demanda de la nivelación, la generación de los aprendizajes, la contención emocional, la atención individualizada. ¿Cómo se prevé la orientación y el apoyo a su labor? ¿Qué nos dice la experiencia de quienes ya empezaron? Entonces, no sé quién de ustedes desea responder a alguna o alguna de las preguntas que lanzó el público para los tres. ¿Sí? ¿Tienen el micro abierto? Yulisa, yo quiero responderle al profesor Aramburu y también el tema de los parques, ¿no? Porque justamente por eso decía que esto tiene que ser una gran cruzada. Y liderada desde el gobierno, desde la figura del presidente, y el Minedu tomar ese liderazgo que convoque a los gobiernos locales, ¿no? del país para que faciliten este espacio. O sea, todos nos debemos convertir en facilitadores del retorno, ¿sí? No en barreras ni obstáculos, sino facilitadores del retorno. Una escuela no tiene las condiciones, porque es una escuela pequeña, no tiene las condiciones, pero el municipio puede facilitar el espacio, pues que facilite mientras se va resolviendo este tema de la infraestructura, ¿no? Ayuda mucho cuando las UGELes logran este convenio marco con las mancomunidades. Entonces, cuando hay esa buena comunicación y todos los municipios tienen esta gerencia de educación, pues hay que estar haciendo las coordinaciones con ellos para que faciliten el proceso, ¿no? Nuevamente, las UGELes, las direcciones regionales de educación, el mismo ministerio, las empresas, los municipios, todos debemos volvernos en facilitadores del proceso de retorno. Para el tema de transporte público también tiene que ver con eso, una gran cruzada. Ministerio de Educación, bueno, ya estamos casi 2 años con esto, la verdad es que es inadmisible que te digan que recién lo estamos pensando, recién lo estamos organizando, ¿no? O sea, creo que ha habido ya 18 meses para pensar en esto, y creo que hay una cosa que se puede hacer es el tema de reasignación de plazas, ¿no? Sobre todo en las zonas urbanas. El tema del transporte público no es tanto en las zonas rurales, pero sí en las zonas urbanas por la utilización y todas estas cosas. Pero la reasignación de plazas docentes de tal manera que el docente esté más cerca de la institución educativa y sus desplazamientos no sean tan grandes. Y por otra parte, pues pensar con el Ministerio de Transporte cómo se puede hacer para que tal vez se faciliten, ¿no? Espacios de movilización segura. Bueno, es que también no solamente es el tema de los maestros, realmente es el tema de todos los adultos, ¿no? El tema de la vacunación está ayudando muchísimo, ¿no? Y hay que seguir alentando a que se vacunen. Entonces hay un grupo también todavía muy resistente antivacunas a los cuales también tenemos que ir persuadiendo con esto, ¿no? Entonces, ¿qué normativa va a tomar el gobierno
para exigir, aunque se dice que no se puede obligar, ¿no? Pero sí condicionar determinados aspectos para que se termine y se pueda completar la vacunación en el tiempo que necesitamos, ¿no? Si bien nunca fue una condición la vacuna, la apertura en escuelas, ¿no? Pero eso sí nos da la sensación de seguridad, pues hay que avanzar a ritmo acelerado con esto, ¿no? Creo que por ahí va el tema, ¿no? Muchas gracias, profesora Regina. Profesora Elena. Sí, bueno, me preguntaban sobre las pérdidas en el aprendizaje y cómo se podrían recuperar, ¿no? Esto definitivamente va a ser un proceso lento. Lo importante es iniciarlo y para eso vamos a tener que medir, ¿no? Entonces la evaluación tiene dos dimensiones muy grandes. Una es la sumativa, digamos, la que mide, ver dónde estamos, ¿no? Y esta evaluación formativa que acompaña, que me dice a dónde quiero ir, cómo quiero ir, cuáles son los pasos que voy a seguir. Entonces aquí va a ser importante medir cuáles son estos aprendizajes, dónde, de acuerdo a las competencias que se señalen para el grado, dónde se encuentran los alumnos, ¿no? Y hacia dónde quiero ir, conociendo el objetivo que se debe lograr. Es importante aquí, en este hacia dónde debe ir, como les decía hace un momento, el rescatar ese rol de seguimiento de la evaluación, ¿no? Retroalimentación, reflexión de los alumnos, el recoger evidencias constantes de cómo van avanzando y sí, cada tanto ahora va a tocar medir para ver cómo es que se va avanzando. Y esto cada colegio debe establecer su plan, ¿no? Con objetivos concretos, ¿no? Si el nivel de lectura de estos niños está de esta manera, pues hacia dónde la quiero llevar, ¿no? Establecer un pequeño plan, un diseño instruccional que ayude a elevar, por ejemplo, este nivel de comprensión lectora y luego cómo lo voy a medir, cómo voy a saber, ¿no? Y cómo voy a acompañar el proceso. Entonces, esto va a ser un proceso largo que van a seguir los colegios, pero es importante que sí lo sigan, porque no se trata, no es que vamos a regresar y va a ser como antes, no es como cuando empezaba el año escolar en marzo, ¿no? Y todos ya teníamos los planes totalmente definidos. Bueno, siempre hacemos obviamente un diagnóstico, una evaluación de inicio, vamos acompañando a nuestros alumnos, pero en esta oportunidad sabemos que sí han habido deficiencias, entonces esta parte de evaluar a nuestros alumnos va a ser muy importante y de poderlas acompañar, ¿no? Y en esto también tenía otra pregunta sobre cómo vamos a orientar a los profesores en esta labor, porque va a ser una labor, como les decía, tanto de la parte de contención emocional de los chicos, de preocuparse por su desarrollo socioemocional, como por la parte de la recuperación de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí la labor, digamos, de orientar al profesor va a tener que ver mucho con trabajo en equipo, ¿no? Hacer sentir que el profesor no está solo. Entonces, una experiencia que sirve mucho en la que puedo vivir bastante cerca es eso, es establecer grupos de trabajo y de reflexión y de diálogo, ¿no? Entonces, donde los maestros identifican cuáles son las problemáticas que tiene este grado en particular y cómo las podemos abordar, ¿no? Pensamos y pedimos ayuda también, si necesitamos, si hay algo en lo que decimos, bueno, aquí nos puede ayudar algún otro experto en la materia, consultamos, revisamos bibliografía, hacemos un pequeño grupo ahí de reflexión y luego regresamos donde los alumnos para darle atención a estas necesidades que ellos tienen. Entonces aquí la clave en esta labor para los maestros es establecer equipos de trabajo y mantener siempre esta mirada de que estamos aprendiendo y de que nos estamos apoyando todos en este proceso. Es algo nuevo, seguramente hay cosas que vamos a ir aprendiendo en el camino, pero lo importante es eso, que estamos juntos en esto y líderes educativos acá son importantes para poder establecer esa mirada democrática dentro de la escuela para dar apoyo, voz a todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, profesora Elena. Le doy el pase al profesor Martín. Sí, muchas gracias. Gracias por las preguntas. Miren, yo quiero en primer lugar reiterar algo que dijo Regina sobre la transparencia, ¿no? Yo creo que este es un momento, y también Elena, ¿no? Este es un momento en el que hay que ser muy transparentes, ¿no? Tanto gobierno como familias, como docentes, en evidenciar, digamos, ahí donde sea necesario, si hay algún problema, que todos lo conozcamos,
reconocer los errores, reconocer los aciertos, reconocer las experiencias. Este informe que yo he presentado el día de hoy también yo lo acabo de conocer, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos mucha transparencia en todos los niveles del sector y del gobierno para que poco a poco se vayan superando, digamos, algunos miedos sobre la base, digamos, de observar que las cosas pueden funcionar, ¿no? Me pregunta el profesor Aramburu si es que este lento avance se debe a resistencias de familias y docentes. En realidad no lo sé. O sea, no tengo la evidencia, no podría decirlo. Pero me sorprendería que sea por eso, porque, digamos, si teníamos en julio un 3% de los servicios educativos abiertos, y por otra parte ya sabíamos que por lo menos habían un 50% de las familias que querían regresar, en realidad no es consistente, ¿no? Hay algo más, ¿no? Que ha pasado más allá de esas resistencias para no haber promovido de manera urgente este retorno, ¿no? Y creo que hay que hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha mencionado Regina sobre el liderazgo del presidente. Creo que hay que cambiar el enfoque. En emergencia, el Ministerio de Educación no puede ser un habilitador. Ese enfoque de habilitador no es consistente con una emergencia donde lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es preservar el derecho de los niños y niñas y adolescentes a una educación de calidad, ¿no? Entonces, hay que retomar eso, ¿no? Retomar la idea de promotor, la idea de cumplir con la finalidad del servicio educativo para que los niños y niñas puedan desarrollar todo su potencial. Estoy completamente de acuerdo también con algunas de las preguntas. No se trata de hacer una presión excesiva sobre los aprendizajes. Creo que hay que respetar tres elementos, ¿no? La recuperación de aprendizajes, que tiene que tener sus propios procesos. Por otra parte, lo que es el bienestar socioemocional, ¿no? Que se ha hablado mucho del bienestar socioemocional de estudiantes, profesores y también de padres y madres de familia. Hay que preservarlo, hay que ponerlo más en equilibrio con el tema de los aprendizajes y ayudándose, digamos, de una educación híbrida, una educación digital que tiene también que desarrollar nuevos procesos para poder ayudar, digamos, a mejorar la situación de las escuelas ahora mismo, ¿no? Estoy también de acuerdo con la idea de recalendarizar. Creo que eso es parte de la idea de lo flexible, ¿no? Seguro, flexible, agradable, voluntario. Lo flexible tenía que ver con eso, ¿no? Y esa flexibilidad puede venir y tiene que venir de la innovación, ¿no? De las ideas de la propia comunidad educativa, y asumirlas como tal, ¿no? Parte de la flexibilización puede tener un resultado en una nueva calendarización, por ejemplo, priorizando un conjunto de acuerdos mínimos para lo que es el currículo del año 2021 y seguir avanzando de manera consensuada. Pero para eso hay que promover, digamos, un liderazgo mucho más activo, ¿no? Hay que pensar también en algún momento, con el avance de la vacuna, en qué momento el retorno se vuelve una obligación, no para las familias, sino para las instituciones educativas. Ya hay países que están transitando de lo voluntario a lo obligatorio. Esa es una reflexión que se tiene que dar en algún momento con el avance de la vacuna y sabiendo además que, como dijo Regina y como dicen muchas personas, este virus, digamos, no se va a ir inmediatamente. Entonces van a haber muchos momentos en los cuales vamos a tener que convivir con estos mecanismos de cuidado y por lo tanto la idea, digamos, del retorno, en la medida en que la vacuna avance como ha avanzado para los docentes, puede volverse también ya no un tema de voluntariedad para abrir las instituciones educativas, sino una obligación del Estado el que esto se dé así, ¿no? Siempre respetando, evidentemente, situaciones particulares vinculadas a algunas vulnerabilidades que siempre se van a presentar o algunas decisiones de las propias familias, ¿no? Esa es una discusión que hay que tener en algún momento y ese momento se está acercando, ¿no?
Muchísimas gracias, profesor Martín. Se han quedado varias preguntas, comentarios, lo que nos motiva a seguir organizando y tendiendo lazos entre la Facultad de Ciencias Sociales con otras unidades académicas de la universidad para seguir promoviendo estos espacios. A nombre de la Facultad de Educación, la Facultad de Ciencias Sociales, muchas gracias a nuestros ponentes, y para cerrar esta actividad le voy a dar el pase al decano, Carlos Eduardo Aramburu. ¿Sí? Gracias, Yulisa. Bueno, muchas gracias, realmente ha sido extraordinario, he aprendido un montón, me ha hecho recordar mis primeros años de universidad, creo que hay lecciones muy claras. Agradecerle a Diana y a todo el equipo de educación, porque creo que esto requiere una mirada multidisciplinaria, que es también un objetivo importante de nuestra formación. No hay mucha tradición de trabajar entre facultades a abordar este tipo de temas, me parece claro. Me quedan 3 lecciones muy claras. Cuesta mucho más el no retorno que el retorno a clases, y eso es importantísimo que sea una agenda de política de Estado. La segunda idea clave es que el Ministerio de Educación no solamente tiene que apoyar o facilitar, tiene que liderar, y ojalá sea así con las nuevas autoridades, liderar este esfuerzo, porque sin ese liderazgo no va a funcionar. Lo tercero, la centralidad del maestro. Yo quiero, sin embargo, plantear rapidito una idea que no solo siempre le hemos visto los aspectos negativos o malos a las pandemias. En la historiografía inglesa se demuestra que muchas de las pandemias tuvieron efectos muy positivos en salarios y medio ambiente. Creo que esta pandemia podría tener un efecto positivo en el autoaprendizaje y la autonomía del estudiante frente al conocimiento. Y que en el futuro es posible que el estudiante vaya al colegio a jugar, a conectarse con sus amigos y a disfrutar de la comunidad, y aprenderá en casa. Yo creo que ese reto es muy interesante, porque implica un cambio cualitativo y acelerado, pero como decía Elena también, fundamental que ahí el maestro tiene un rol básico para que esto ocurra. Me quedan 2 dudas. ¿Por qué, pese a la evidencia existente, hay todavía una brecha enorme entre lo que se sabe y lo que se hace? No espero resolverlo ahora, pero me parece que esta brecha nos pone en jaque no solamente a los que toman decisiones, sino a los académicos, que a veces no sabemos comunicar lo que sabemos de sus implicantes. Y la segunda idea básica, fundamental, es cuánta innovación es factible a nivel de profesorado peruano, ¿verdad? Weber decía que la burocracia tiene pocos incentivos a innovar, pero sin innovación no vamos a tener la altura del reto. Entonces, aquí hay otro tema de investigación. Yo comprometo a la Facultad de Educación, a las facultades sociales, para que los de ustedes que son educadores o trabajan en estos temas, acudan a nosotros para ver la información que tenemos, establecer nuevas líneas de investigación y poder mejorar este país que queremos que sea del tamaño de nuestra esperanza. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Vamos. Gracias. Hasta luego. Gracias a Gracias. todos ustedes. Hasta luego.